La palabra interesada resonó en la reunión familiar de los Mendoza, mientras mi suegro levantaba su copa, no para celebrar nuestro 5º aniversario, sino para burlarse de mis orígenes. 2 años después, estuvo ahí, en la puerta de mi oficina, con documentos de quiebra en la mano. Ahora necesitaban la experiencia financiera que una vez ridiculizaron. Lo que no sabían era que yo había estado preparándome para este momento desde el día en que salí de esa reunión, y lo que hice después cambiaría el legado de los Mendoza para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos estás siguiendo y, si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. La hacienda de verano de la familia Mendoza, situada en las afueras de San Miguel de Allende, se extendía sobre 10 hectáreas de jardines perfectamente cuidados, con bugambilias en flor y un cielo azul brillante de julio. La reunión familiar anual estaba en pleno apogeo. Copas de cristal tintineaban mientras meseros con uniformes impecables circulaban con bandejas de mezcal y canapés de aguacate. Una banda de mariachis tocaba suavemente desde la terraza. Todo exudaba riqueza añeja, tradiciones cuidadosamente preservadas y la confianza silenciosa de una fortuna generacional. Yo estaba al borde del evento, con un vestido blanco sencillo, elegido estratégicamente, elegante para cumplir con los estándares de los Mendoza, pero no tan ostentoso como para atraer críticas. Después de 5 años de matrimonio con Diego Mendoza, había perfeccionado el arte de la invisibilidad estratégica dentro de su círculo familiar, presente lo suficiente para evitar acusaciones de grosería, reservada para esquivar el escrutinio que me había perseguido desde nuestro compromiso. Este año se suponía que sería diferente. Diego y yo celebrábamos nuestro 5º aniversario, y la empresa familiar, Transportes Mendoza, dedicada al transporte de carga terrestre en México, había asegurado un contrato internacional lucrativo que Diego había liderado. Por una vez, me permití esperar que su familia me viera como algo más que la chica de Tepito, que de alguna manera había atrapado a su preciado heredero. ¡Atención, por favor! Arturo Mendoza, el padre de Diego y patriarca de la familia y el negocio, golpeó su copa de cristal con una cuchara de plata. A sus 68 años, mantenía una presencia imponente que había transformado una empresa regional de transporte en una corporación nacional. Su voz resonó en el jardín, silenciando las conversaciones al instante. Hoy es una ocasión especial. No solo nos reunimos para nuestra reunión anual, sino que también celebramos la expansión de Transportes Mendoza hacia mercados sudamericanos, un contrato de 250 millones de pesos que consolida nuestra posición como líderes en la industria. Aplausos recorrieron el grupo. Sonreí cortésmente, genuinamente feliz por el éxito de la empresa, pero también por Diego, quien había trabajado jornadas de 18 horas durante meses para cerrar el trato. Su padre inicialmente se había opuesto a la expansión, prefiriendo centrarse en rutas nacionales establecidas. La perseverancia de Diego finalmente había dado frutos. Y por supuesto, continuó Arturo, su mirada recorriendo a los familiares reunidos, también conmemoramos 5 años desde la interesante elección matrimonial de Diego. La breve pausa antes de interesante me heló la sangre. A mi lado, Diego se tensó. Cuando Diego trajo a Valeria a casa, muchos nos preguntamos qué atrajo a nuestro heredero, educado en el TEC de Monterrey, hacia una contadora de Tepito. La sonrisa de Arturo permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron. Algunos familiares menos caritativos incluso susurraron interesada. La palabra flotó en el aire como una nube tóxica. Varios familiares se removieron incómodos. La prima de Diego, Sofía, me lanzó una mirada compasiva desde el otro lado del jardín, pero la mayoría asintió ligeramente o mantuvo expresiones neutrales. Pero hoy, Arturo alzó su copa más alto. Mientras celebramos este contrato histórico, un contrato que Diego aseguró que contó con el apoyo de la experiencia financiera de su esposa, creo que todos podemos reconocer lo que Valeria realmente aportó a la familia Mendoza. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto, finalmente, aceptación? Ella nos mostró que incluso alguien de su origen puede reconocer una buena inversión cuando la ve. La risa recorrió a la multitud, no unánime, pero lo suficiente para doler. La mano de Diego encontró la mía, apretándola con fuerza, pero permaneció en silencio.
A la astucia empresarial de los Mendoza, concluyó Arturo, aparentemente lo suficientemente atractiva como para captar interés de fuera de nuestros círculos habituales. Las copas se alzaron a nuestro alrededor. El brindis no era una celebración de nuestro aniversario, sino un recordatorio público de mi estatus de forastera, envuelto en la suficiente cortesía para que cualquier objeción pareciera una exageración. Mantuve mi sonrisa. Años de práctica manteniendo mi expresión serena, mientras mi estómago se revolvía de humillación. Las conversaciones retomaron a nuestro alrededor. El momento pasó para todos, excepto para mí, y la palabra interesada resonaba en mi mente, amplificando todas las pequeñas afrentas y desaires que había soportado desde que me casé con Diego. «Lo siento», susurró Diego, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «No tenía derecho. Voy a decir algo». «No», apreté su mano. «Solo lo empeorará». Este era nuestro patrón. Arturo me menospreciaba. Diego lo veía, pero terminaba cediendo a la autoridad de su padre, y yo fingía que no importaba. El camino de menor resistencia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez fue la naturaleza pública del insulto, o la certeza de que 5 años de demostrar mi valía no habían cambiado nada. Fuera lo que fuera, de repente no podía respirar en el aire perfectamente perfumado del privilegio de los Mendoza. «Necesito un momento», murmuré, soltando la mano de Diego. «Solo un poco de aire». Él asintió, con preocupación en su rostro. «¿Quieres que te acompañe?» «No, quédate. Volveré enseguida». Caminé hacia la hacienda con pasos medidos, saludando cortésmente a varios parientes Mendoza mientras pasaba. Sin salidas dramáticas, nada que alimentara chismes, solo una retirada casual que no sería notada en medio de la celebración. Dentro de la hacienda, dejé caer mi expresión cuidadosamente mantenida. El pasillo central se extendía ante mí, con paredes cubiertas de retratos de los antepasados Mendoza, remontándose a la fundación de la empresa de transporte en 1905. Rostros severos en marcos dorados, generaciones de riqueza y privilegio mirándome con la misma expresión de desaprobación que había visto en el rostro de Arturo innumerables veces. Me detuve frente al retrato de don Esteban Mendoza, el fundador que comenzó con una sola carreta y construyó la empresa inicial. Su expresión era diferente a las demás, determinada, no arrogante. Sus ojos reflejaban el hambre de alguien que había creado, no heredado. «No te habría despreciado», dijo una voz detrás de mí. Me giré para encontrar a doña Carmen Mendoza, la abuela de Diego, de 85 años, y la matriarca de la familia. A pesar de su edad, estaba erguida, con un vestido azul elegante, su cabello blanco perfectamente peinado. A diferencia de Arturo, que se había integrado a la familia por matrimonio, Carmen era Mendoza de nacimiento, hija del hijo de Esteban. Esteban vino de la nada, continuó, acercándose para estudiar el retrato. Hijo de un campesino de Guanajuato. No le habría importado de dónde venías, solo lo que podías hacer. Me quedé en silencio, insegura de cómo responder. Carmen rara vez me hablaba directamente en las reuniones familiares, aunque nunca había sido abiertamente hostil. Mi yerno olvida esa parte de nuestra historia, dijo con una leve sonrisa. Amnesia conveniente. Los Mendoza no siempre fueron establecidos. Alguien tuvo que establecerlos. No me casé con Diego por su dinero, me encontré diciendo, las palabras saliendo sin pensar tras años de soportar en silencio. La risa de Carmen fue sorprendentemente cálida. Por supuesto que no. Si el dinero fuera tu motivación, habrías encontrado un objetivo más fácil que mi nieto. Dios sabe que hay formas más simples de acceder a la riqueza que tolerar a esta familia durante 5 años. Su franqueza me arrancó una pequeña risa. El brindis de Arturo fue de mal gusto. Continuó, su expresión volviéndose seria. Pero he aprendido que hombres como él temen lo que no entienden, y no te entienden, Valeria. Una mujer que se construyó desde cero, que ganó su lugar con inteligencia en lugar de cuna o belleza. Aterrador.
Soy solo una contadora, dije, restándole importancia. Una contadora que se graduó primera de su clase en la UNAM, mientras trabajaba 2 empleos, obtuvo su certificación contable mientras cuidaba a su madre enferma, y ahora maneja las finanzas de varias organizaciones sin fines de lucro, replicó Carmen. Leo a las personas, querida. Siempre lo he hecho. Así es como los Mendoza sobrevivieron crisis que hundieron a otras empresas de transporte. La miré, sorprendida de que conociera esos detalles de mi vida. ¿Crees que no investigaría a la mujer con la que se casó mi nieto? Sonrió Carmen de nuevo. Arturo mira linajes, yo miro carácter. Tú tienes este último en abundancia. Gracias, dije en voz baja, inesperadamente conmovida por su evaluación. No me agradezcas por ver lo que está claramente ahí. Miró hacia las puertas francesas que conducían al jardín, donde continuaba la reunión. La pregunta es, ¿qué harás ahora? Hacer con respecto al insulto de Arturo, con el trato de esta familia hacia ti, con tu propio valor. Me estudió con ojos azules penetrantes. Has sido complaciente durante 5 años, Valeria. ¿Cómo te ha funcionado eso? La pregunta directa atravesó mi compostura practicada. No muy bien, admití. Carmen asintió. Los Mendoza respetan la fuerza, no la complacencia. Siempre lo han hecho. Me dio una palmada suave en el brazo. Recuérdalo. Con esas palabras se alejó, dejándome sola con el retrato de Esteban Mendoza y una certeza creciente de que algo debía cambiar. Me dirigí hacia la entrada trasera de la hacienda, necesitando distancia de la reunión. La casa de verano de los Mendoza era un laberinto de salones decorados con arte de calidad museística y muebles seleccionados por generaciones de familiares. Siempre me había sentido como una intrusa aquí, cuidadosa de no tocar nada, temerosa de dejar huellas en superficies pulidas a la perfección, mucho antes de que yo entrara en escena. Pero hoy, pasé los dedos por una mesa de caoba, dejando una marca visible en la madera brillante. Un pequeño acto de desafío, pero simbólico. En la parte trasera de la casa, un solarium daba al jardín donde Diego y yo nos habíamos casado 5 años antes. El recuerdo de ese día volvió a mí. Mi vestido blanco sencillo, que la esposa de Arturo, Elena, había calificado de refrescantemente modesto. El rostro radiante de Diego mientras caminaba hacia él, y el escepticismo apenas disimulado de los Mendoza reunidos. Sofía, la prima de Diego, me había dicho más tarde que Arturo le había ofrecido a Diego un regalo de bodas de 10 millones de pesos si reconsideraba su elección de esposa. La información no me sorprendió. Lo que me impactó fue saber que Diego nunca me lo había mencionado. Había rechazado el dinero, por supuesto, pero también me había protegido de saber cuán profundamente su padre se oponía a nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Carla, mi mejor amiga desde la universidad. ¿Cómo va la inspección anual de la espécimen de Tepito? A pesar de todo, sonreí. Carla había acuñado el término después de conocer a los Mendoza en nuestra boda, donde Elena había examinado su vestido de tienda de descuento con horror apenas disimulado. Acabo de ser llamada interesada públicamente por mi suegro en un brindis, así que todo normal, respondí. Su respuesta llegó en segundos. Voy por ti, sin discusión. Nadie le habla así a mi amiga. Dudé, luego escribí. No es necesario, pero gracias. Creo que necesito manejar esto yo misma. ¿Segura? Soy una gran conductora de fugas. Segura. Hablamos mañana. Cuenta con ello. Y Val, recuerda quién eres, no quién creen que eres. Las palabras de Carla resonaron con el mensaje de Carmen de momentos antes. Recuerda quién eres. La chica de Tepito que estudiaba con linterna cuando cortaban la luz. La adolescente que trabajaba noches en una taquería para ayudar con las facturas médicas de su madre. La estudiante universitaria que se graduó con honores a pesar de nunca tener el lujo de estudiar a tiempo completo. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. No era, ni había sido nunca, una interesada.
Me había enamorado de Diego Mendoza, la persona, no de su fortuna. Me había cautivado su inteligencia, su bondad, su capacidad para ver más allá de su crianza privilegiada. Lo que no había anticipado era cuán profundamente ese privilegio lo había moldeado, cómo incluso su rebelión contra las expectativas familiares seguía operando dentro de los confines seguros de la influencia Mendoza. Una decisión se cristalizó dentro de mí, clara y afilada como el aire invernal de la Ciudad de México. No seguiría contorsionándome para encajar en los estrechos confines de la aceptación de los Mendoza. El costo era demasiado alto, la recompensa demasiado escasa. Saqué mi teléfono y pedí un servicio de auto. Luego le envié un mensaje a Diego. Voy de regreso a la Ciudad de México en un auto. Necesito espacio. Hablamos mañana. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué? Voy contigo. No, quédate con tu familia. Esto es algo que necesito hacer sola. ¿Es por lo que dijo mi papá? Lo siento mucho, Val. Debí haber dicho algo. Sí, debiste hacerlo, pero no se trata solo de hoy. Se trata de 5 años fingiendo que no noto cómo me ve tu familia. Necesito tiempo para pensar. Silencié mi teléfono y lo guardé en mi bolso. Luego caminé por la hacienda una última vez, pasando por los antepasados Mendoza y su legado de juicio, hasta la puerta principal, donde el auto que pedí ya estaba entrando al camino circular. La conductora, una mujer de mediana edad con ojos amables, no hizo preguntas cuando le pedí el viaje de 2 horas a la Ciudad de México. Mientras nos alejábamos de la hacienda, vi a Diego salir corriendo por la puerta principal, su expresión de pánico. Por un momento, mi resolución vaciló. Luego recordé el brindis de Arturo, las risas que lo siguieron y el silencio de Diego frente a todo eso. El auto giró hacia la carretera principal, dejando atrás la hacienda Mendoza. No miré atrás. 3 horas después, estaba en nuestro departamento en la colonia Roma, rodeada por la vida que Diego y yo habíamos construido juntos. A diferencia de la hacienda Mendoza, con su grandeza heredada, nuestro hogar reflejaba elecciones que habíamos hecho como pareja. Muebles cómodos elegidos por su funcionalidad más que por estatus, paredes llenas de fotos de lugares que habíamos visitado, estanterías desbordadas de libros que ambos habíamos leído y discutido. Me moví lentamente por la habitación, viendo nuestra vida compartida con nuevos ojos. ¿Cuánto de lo que habíamos construido era realmente nuestro? ¿Y cuánto estaba moldeado por la influencia invisible de las expectativas Mendoza? El departamento en sí estaba en la Roma, un vecindario apropiado según Elena. Nuestras vacaciones, aunque disfrutables, siempre coincidían con lugares donde los Mendoza tenían conexiones. Incluso mis elecciones de carrera habían sido sutilmente canalizadas hacia la respetabilidad, mi práctica contable enfocada en organizaciones sin fines de lucro prestigiosas, en lugar de las organizaciones comunitarias que inicialmente quería servir. Mi teléfono había estado vibrando constantemente desde que dejé San Miguel. 12 llamadas perdidas de Diego, 3 de Sofía, probablemente llamando a petición de Diego, y una de doña Carmen, lo que me sorprendió. Las ignoré todas y, en cambio, llamé a Carla. Estaba a punto de enviar un equipo de búsqueda. Respondió al primer tono. ¿Estás bien? Dejé la reunión. Dije, hundiéndome en nuestro sofá. Estoy en casa, en la Ciudad de México, sola. Bien por ti, dijo Carla con firmeza. ¿Qué pasó después del brindis? Le conté sobre mi conversación con Carmen y mi decisión de irme. No sé qué sigue, admití, pero no podía quedarme ahí fingiendo que todo estaba bien. Entonces no lo hagas, replicó Carla. Has pasado 5 años intentando ser aceptable para gente que decidió antes de conocerte que nunca lo serías. Su evaluación fue dolorosamente precisa. Amo a Diego, dije en voz baja. Lo sé, pero amar a alguien no significa aceptar el desprecio de su familia. No significa hacerte más pequeña para encajar en sus expectativas. ¿Qué hago? ¿Qué haría la Valeria que conocí en la universidad? La que le puso en su lugar a ese profesor de economía cuando sugirió que las mujeres no tenían la capacidad analítica para carreras en finanzas. El recuerdo me arrancó una sonrisa reacia,
Probablemente le diría a Arturo Mendoza exactamente dónde puede meterse sus comentarios de interesada. Exacto. Esa Valeria no aceptaba tonterías de nadie. La extraño. Yo también la extraño, admití. Entonces tráela de vuelta, dijo Carla simplemente. Comienza ahora. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de nuestro departamento, pensando en la Valeria que había sido antes de conocer a los Mendoza. La mujer que había luchado por todo lo que tenía, que nunca se disculpó por su origen, que veía su crianza en Tepito como una fuente de fuerza, no de vergüenza. En algún momento, al amar a Diego, había permitido que la percepción de su familia de mí se filtrara en mi autoimagen. Había comenzado a verme a través de sus ojos, como una outsider afortunada de ser tolerada, en lugar de una mujer que había ganado su lugar por su propio mérito. No más. Me dirigí al cuarto de huéspedes que servía como mi oficina en casa. En el escritorio estaban mi laptop y una pila de revistas financieras. Abrí la computadora y comencé a escribir, no una carta de quejas o explicaciones, sino algo mucho más poderoso, un plan de negocios. Durante años había alimentado una idea nacida de mis propias experiencias, un programa de alfabetización financiera diseñado específicamente para comunidades de bajos ingresos como la que crecí. Un currículo práctico que abordara desafíos del mundo real. Manejar deudas, construir crédito, acceder a fondos educativos, iniciar pequeños negocios sin capital tradicional. Lo había mencionado a Diego una vez, al principio de nuestra relación. Él había sido comprensivo, pero cauteloso, sugiriendo que construyera más credibilidad profesional antes de lanzarlo. Su preocupación tenía sentido en ese momento, pero ahora me preguntaba si había sido influenciada por lo que los Mendoza pensarían de un trabajo tan benéfico. Mientras se acercaba la medianoche, mi plan de negocios tomó forma. Presupuesto inicial, socios comunitarios potenciales, esquema del currículo, fuentes de ingresos más allá de las becas tradicionales. Trabajé con una claridad y propósito que no había sentido en años, energizada por la visión de crear algo significativo que fuera completamente mío. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Diego en la pantalla. Esta vez contesté. Valeria. Gracias a Dios. Su voz estaba rota por la preocupación. ¿Estás bien? He estado fuera de mí. Estoy bien, dije, sorprendida por lo tranquila que me sentía. Necesitaba espacio para pensar. Entiendo, pero podrías haberme dicho que te ibas. He estado muy preocupado. Papá también está molesto. No me interesa particularmente lo que siente tu padre en este momento. Interrumpí. Silencio. Luego un quedo. Es justo. ¿Está molesto porque me fui sin agradecerle adecuadamente por humillarme públicamente? ¿O porque no me quedé a escuchar qué otros insultos tenía planeados? Diego suspiró. Dice que el brindis era una broma, que pensó que ya habíamos superado ese disparate de interesada. Nunca lo superamos porque él nunca dejó de creerlo, respondí, y tú nunca lo confrontaste realmente por eso. No es justo, Val. Te he defendido muchas veces en privado. Cuando no arriesgaba tu posición en la familia o la empresa, dije, la verdad de esta realización golpeándome mientras hablaba. Nunca has enfrentado a tu padre públicamente cuando me menosprecia. No en nuestra boda, cuando comentó que era refrescantemente frugal. No el año pasado en Navidad, cuando sugirió que debería renovar mi guardarropa, ahora que era una Mendoza. Y no hoy. Estaba por decir algo después de la reunión, protestó Diego. No quería hacer una escena. Dios no quiera que hagamos una escena frente a un desprecio descarado, dije, incapaz de contener la amargura en mi voz. ¿Qué quieres de mí, Valeria? Te amo. Te elegí por encima de todo lo demás. ¿No es eso suficiente? La pregunta flotó entre nosotros, aparentemente simple pero cargada de complejidad. ¿Era suficiente ser elegida si esa elección no se defendía? ¿Era suficiente ser amada si ese amor no se extendía a protegerme del desprecio de su familia? No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para resolverlo.
¿Me estás dejando? El miedo en su pregunta me retorció el corazón. A pesar de todo, amaba a este hombre. No lo sé tampoco, admití, pero sé que no puedo seguir viviendo como la mitad de mí misma para hacer sentir cómoda a tu familia. ¿Entonces qué sigue?, preguntó, su voz pequeña. Ahora necesito espacio. Necesito recordar quién soy sin el filtro Mendoza. Miré mi plan de negocios, aún abierto en mi laptop. Necesito construir algo que sea verdaderamente mío. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Todo el que sea necesario. Después de colgar, volví a mi plan de negocios con renovado enfoque. Al amanecer, tenía el marco para lo que se convertiría en mi propósito de vida, aunque no lo reconocí como tal en ese momento. Lo nombré simplemente Fundaciones Financieras. Su declaración de misión hablaba del núcleo de quién había sido siempre: empoderar la autodeterminación económica en comunidades marginadas. Mientras el sol salía sobre la Ciudad de México, finalmente me fui a la cama, exhausta pero más clara de lo que había estado en años. No sabía si mi matrimonio sobreviviría a esta transformación, si Diego podría separarse realmente de las expectativas de su familia, o si mi concepto de negocio tendría éxito. Pero sabía con absoluta certeza que había terminado con ser la interesada de la imaginación Mendoza. Lo que viniera después sería en mis propios términos, una recuperación del yo que había permitido que se viera disminuido durante demasiado tiempo. Lo que no podía haber sabido entonces era que, exactamente 2 años después, los Mendoza estarían en la puerta de mi oficina, con su imperio de transporte desmoronándose, buscando la experiencia que una vez habían desestimado. Mi respuesta cambiaría para siempre no solo mi matrimonio, sino todo el legado Mendoza. La primera semana después de dejar la reunión Mendoza pasó en un torbellino de actividad decidida. Me sumergí en desarrollar fundaciones financieras, refinando el plan de negocios en algo concreto y accionable. El concepto se expandió más allá de mi visión inicial. No solo talleres y asesorías, sino un enfoque integral para el empoderamiento económico en comunidades como la que crecí. Diego regresó a la Ciudad de México 3 días después de que dejé San Miguel. Se movía silenciosamente por nuestro departamento, cuidadoso de no interrumpir mi trabajo, ni presionar por conversaciones que no estaba lista para tener. Por las noches, dormía en la habitación de huéspedes sin que se lo pidiera, dándome el espacio que había solicitado. Su contención hablaba mucho de su respeto por mi proceso, incluso cuando la incertidumbre pendía entre nosotros como una pregunta no formulada. El 7º día, tocó suavemente a la puerta de mi oficina. Levanté la vista de mi laptop para encontrarlo sosteniendo un sobre grueso. «Esto llegó para ti a la oficina», dijo, colocándolo en mi escritorio. «Es de mi abuela». Mi sorpresa debió notarse en mi rostro. «Pidió específicamente que lo entregara personalmente y sin abrir», añadió. «Sea lo que sea, fue muy insistente». Miré el sobre, curiosa por su contenido. «Gracias», dije. Mis primeras palabras a Diego más allá de cortesías básicas en una semana. Él se quedó en la puerta, su expresión una mezcla compleja de anhelo e incertidumbre. A los 34 años, Diego Mendoza tenía el porte confiado de alguien criado con todas las ventajas, pero en ese momento parecía vulnerable de una manera que raramente había visto. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó cuidadosamente, «sobre nunca enfrentar públicamente a mi padre cuando te falta al respeto. Tienes razón. Debería haber hecho más». Dejé mi laptop a un lado, dándole toda mi atención. «He pasado toda mi vida navegando alrededor de las expectativas de mi padre», continuó, «encontrando formas de perseguir lo que quiero sin desafiarlo directamente. Se volvió tan automático que no me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo con cómo te trata». Pasó una mano por su cabello oscuro, un gesto de frustración que conocía bien. Me convencí de que mantener la paz era mejor para todos. Estaba equivocado. Su admisión quedó en el aire entre nosotros, tanto reconocimiento como disculpa. «¿Por qué nunca me contaste sobre el regalo de bodas que tu padre te ofreció para reconsiderar casarte conmigo?», pregunté,
la cuestión que me había molestado desde que Sofía me lo contó. Los ojos de Diego se abrieron por la sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Se detuvo. Sofía te lo dijo. Sí, pero ese no es el punto. ¿Por qué no me lo dijiste tú? Suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. Porque era insultante e irrelevante. Nunca consideré tomarlo, ni por un segundo. Decírtelo solo te habría herido sin razón, o me habría mostrado exactamente contra qué estaba enfrentándome con tu familia desde el principio. Contrarresté. En cambio, pasé años preguntándome por qué parecían despreciarme a pesar de mis esfuerzos, cuando aparentemente habían dejado claras sus opiniones antes de que siquiera intercambiáramos votos. Diego guardó silencio por un largo momento. Tienes razón, dijo finalmente. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo de tener que reconocer plenamente lo mal que te estaban tratando, de tener que elegir realmente entre ellos y tú. Su honestidad fue inesperada y desarmante. Durante 5 años, nuestras conversaciones sobre su familia habían seguido el mismo patrón. Yo expresaba dolor. Él lo reconocía mientras minimizaba su comportamiento, y seguíamos adelante sin resolución. Este reconocimiento directo de su complicidad marcó un cambio significativo. No sé si cambia algo, continuó, pero he tomado una licencia indefinida de Transportes Mendoza. La noticia me sorprendió. Diego había trabajado para la empresa familiar desde que se graduó del TEC de Monterrey, escalando desde posiciones iniciales hasta su rol actual como vicepresidente de Desarrollo Internacional. A pesar de frustraciones ocasionales con el enfoque conservador de su padre, nunca había sugerido dejarlo. ¿Qué pasa con la expansión sudamericana, el contrato que acabas de asegurar? Mi equipo puede manejar la implementación, son más que capaces. Se enderezó, su expresión resuelta. Necesito descubrir quién soy fuera del nombre Mendoza y sus expectativas, igual que tú. El paralelismo con mi propio viaje no pasó desapercibido. Ambos buscábamos independencia del sombra de la influencia Mendoza. Yo de su juicio, él de su legado. ¿Qué harás?, pregunté. No lo sé aún, admitió. Tal vez consultoría, tal vez algo completamente diferente. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan de 5 años aprobado por mi padre. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Es aterrador y emocionante. Me encontré devolviéndole la sonrisa, un momento de conexión genuina en medio de nuestra tensión. Conozco la sensación. Señaló mi laptop. Tu proyecto, educación financiera, ¿verdad? Fundaciones financieras, confirmé. Un programa para llevar alfabetización financiera práctica a comunidades marginadas. Suena importante, dijo simplemente. Y muy tú. Ese es el punto, respondí. Encontrar lo que es muy yo de nuevo. Diego asintió, comprensión en sus ojos. Te dejo volver a ello. Y, Valeria, lo siento, no solo por la reunión, sino por cada vez que elegí la comodidad en lugar de estar a tu lado. Pase lo que pase entre nosotros, merecías algo mejor. Después de que se fue, me quedé con sus palabras, sintiéndome validada por su reconocimiento e incierta sobre lo que significaba para nuestro futuro. Luego, mi atención se volvió al sobre de Carmen. Dentro encontré una nota escrita a mano en una caligrafía elegante. Valeria, tu partida de la reunión causó revuelo. Bien. Los Mendoza se han vuelto demasiado cómodos en sus certezas, mi yerno especialmente. Te prometí que te investigué antes de que Diego se casara contigo. Estas son copias de esos hallazgos que hasta ahora solo yo he visto. Quizás te recuerden quién eras antes de que empezaras a intentar encajar en las estrechas cajas de esta familia. Esteban construyó su primera empresa de transporte con un préstamo de una mujer que vio su potencial cuando los bancos no lo consideraron. Recuerda ese legado, no el que Arturo prefiere celebrar. Con respeto, Carmen Mendoza. Debajo de la nota había un informe detallado compilado por un investigador privado, narrando mi vida antes de conocer a Diego. A diferencia de las verificaciones superficiales que había imaginado, esta investigación había sido exhaustiva y sorprendentemente respetuosa. Documentaba mi infancia en Tepito, con una madre soltera que trabajaba turnos dobles como empleada doméstica.
mis logros académicos a pesar de obstáculos financieros, mi éxito profesional temprano. El informe incluía entrevistas con antiguos profesores que elogiaban mis habilidades analíticas y ética de trabajo, testimonios de mis primeros clientes contables, pequeños empresarios en barrios populares que hablaban de mi dedicación e integridad. Incluso contenía copias del plan de negocios para una iniciativa de finanzas comunitarias que desarrollé en la universidad, pero nunca perseguí. Leer esas páginas fue como encontrarme con una versión anterior de mí misma, determinada, íntegra, sin vergüenza por mi origen. Había estado orgullosa de crecer en Tepito, orgullosa de la resiliencia que me había enseñado, orgullosa de construir éxito desde recursos limitados. ¿Cuándo había comenzado a ver mis orígenes a través de la lente despectiva de los Mendoza? La última página del informe contenía el resumen del investigador. La señorita Torres demuestra una excepcional capacidad financiera combinada con fuertes principios éticos y compromiso comunitario. A pesar de su origen modesto, o quizás debido a él, ha desarrollado una notable resiliencia y habilidades para resolver problemas. Parece poco probable que esté motivada principalmente por consideraciones financieras, dado su historial de elegir posiciones menos remuneradas, con organizaciones alineadas con sus valores sobre oportunidades más lucrativas. Carmen había resaltado este párrafo y escrito en el margen: exactamente lo que la línea Mendoza necesita: perspectiva fresca, agallas del mundo real, principios genuinos. Arturo es un necio. Dejé el informe a un lado, las emociones oscilando entre vindicación, determinación y un renovado sentido de propósito. Carmen me había dado más que información. Me había devuelto una perspectiva de mí misma no contaminada por el juicio Mendoza. Esa noche, por primera vez desde la reunión, me uní a Diego para la cena en nuestra mesa de cocina. No discutimos nuestro matrimonio directamente, pero hablamos de su decisión de tomar una licencia de la empresa, de mis planes para fundaciones financieras, de quiénes éramos y queríamos ser, independientes de las expectativas de su familia. No fue una resolución, pero fue un comienzo, una conversación entre iguales en lugar de entre un heredero Mendoza y la mujer que su familia había etiquetado como interesada. En las semanas siguientes, me sumergí en construir fundaciones financieras, de concepto a realidad. Contacté a antiguos colegas en servicios financieros que se habían movido al sector sin fines de lucro, a defensores comunitarios con los que había trabajado a través de contabilidad voluntaria, a profesores de mi programa de posgrado especializados en empoderamiento económico. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Muchos habían estado esperando un programa que abordara la alfabetización financiera desde un enfoque práctico y centrado en la comunidad, en lugar de a través de marcos bancarios tradicionales. Carla, cuya experiencia en marketing complementaba mi experiencia financiera, se unió como mi primera integrante oficial del equipo. Esta es la Valeria que sabía que aún estaba ahí, dijo durante nuestra primera sesión de planeación estratégica. La que quería cambiar las cosas, no solo encajar en ellas. Diego, fiel a su palabra, no regresó a Transportes Mendoza. En cambio, comenzó a consultar para empresas de transporte fuera de la esfera de influencia de su familia. Parecía más ligero, liberado de la constante negociación de las expectativas de su padre. Seguimos viviendo juntos, reconstruyendo nuestra relación lentamente, encontrando el camino de regreso el uno al otro como las personas en las que nos estábamos convirtiendo, no las que habíamos sido. 3 meses después de la reunión, aseguré nuestra primera gran subvención de la Fundación Comunitaria de la Ciudad de México, suficiente financiamiento para lanzar programas piloto en 3 barrios de la capital: Tepito, Iztapalapa y Xochimilco. El día que se confirmó el financiamiento, recibí otra comunicación inesperada de doña Carmen Mendoza. Una invitación a almorzar, solo nosotras dos. Nos encontramos en un pequeño restaurante de comida oaxaqueña en Coyoacán, un terreno neutral lejos de la Roma y las conexiones Mendoza. Carmen llegó puntualmente, elegante en un traje gris sencillo, que probablemente costaba más que todo mi guardarropa, pero deliberadamente discreto. «Te ves bien», dijo después de que nos sentamos. «Mejor que en la reunión, más tú misma». «Me siento más yo misma»,
admití. Gracias por el informe. Fue esclarecedor. Carmen asintió. Pensé que podría hacerlo. A menudo necesitamos recordatorios externos de quiénes éramos antes de que las percepciones de otros comenzaran a remodelarnos. Me estudió con ojos astutos. Has comenzado algo, un programa de educación financiera, según escuché. Fundaciones financieras, confirmé. Enseña habilidades financieras prácticas en comunidades marginadas. Cuéntame al respecto, dijo, recostándose mientras nuestro mesero servía mezcal. Durante los siguientes 20 minutos, delineé la estructura del programa, sus objetivos y el financiamiento inicial. Carmen escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas incisivas que revelaban un entendimiento sofisticado tanto de finanzas como de dinámicas comunitarias. Es ambicioso, dijo cuando terminé, y necesario. Las comunidades de clase trabajadora han sido sistemáticamente excluidas de la educación financiera durante generaciones. Es deliberado. Las personas que entienden el dinero son más difíciles de explotar. Su evaluación franca me sorprendió. La mayoría de las personas con tu trasfondo no lo ven así. La risa de Carmen fue aguda. La mayoría de las personas con mi trasfondo se esfuerzan mucho por olvidar que mi trasfondo está a solo unas generaciones de la lucha de clase trabajadora. El padre de Esteban Mendoza murió en un accidente en el campo cuando Esteban tenía 12 años. Su madre lavaba ropa para mantener a la familia. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza. Por supuesto que no. Arturo ha saneado la historia familiar, prefiriendo la narrativa del genio empresarial innato de los Mendoza a la verdad menos glamorosa de la innovación desesperada nacida de la necesidad. Tomó un sorbo de mezcal. Los primeros inversionistas de Esteban no fueron bancos ni patrones ricos. Fueron las comunidades inmigrantes con las que creció, trabajadores agrícolas, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes. Juntaron recursos para ayudarlo a comprar su primera carreta, porque confiaban en que recordaría de dónde venía. La revelación cambió mi comprensión del legado Mendoza. ¿Qué pasó con esos primeros inversionistas? Recibieron retornos que superaron con creces sus expectativas. Esteban nunca los olvidó, manteniendo esas relaciones incluso cuando la empresa creció más allá de lo que cualquiera imaginaba. Fue solo en generaciones posteriores que los Mendoza comenzaron a distanciarse de esos orígenes, cultivando la apariencia de dinero añejo y privilegio heredado. Nuestra comida llegó, pausando momentáneamente la conversación. Cuando el mesero se fue, Carmen continuó. Arturo se unió a la familia a través del matrimonio con mi hija, Elena. Venía de medios respetables pero modestos, hijo de un comerciante con ambiciones sociales. Su inseguridad sobre su propio trasfondo impulsa su obsesión con el estatus Mendoza. La ironía siendo, por supuesto, que ha rechazado los valores que construyeron la fortuna que está tan desesperado por proteger. Procesé este contexto, viendo el comportamiento de Arturo hacia mí bajo una nueva luz. No solo es novismo, sino proyección de sus propias inseguridades. ¿Diego sabe esta historia? Algo de ella, dijo Carmen, pero Arturo ha sido muy efectivo controlando la narrativa familiar. Se ha posicionado como el guardián de la tradición Mendoza, cuando en realidad es su revisionista. Puso su tenedor y me miró directamente. Te digo esto, Valeria, porque quiero que entiendas contra qué estás realmente enfrentándote. No es el desdén de dinero añejo por tus raíces de Tepito. Es el terror de Arturo de que tu presencia en la familia le recuerda a todos, incluido él mismo, que la distinción entre los Mendoza y la clase trabajadora es mucho más reciente y frágil de lo que pretende. Su evaluación franca fue tanto iluminadora como empoderadora. El juicio Mendoza que había internalizado estaba construido sobre una ficción histórica más que sobre hechos, una narrativa construida para mantener una ilusión de superioridad inherente. Diego ha tomado una licencia de la empresa, dije, curiosa por su reacción. Carmen sonrió. Lo sé. Es la primera decisión que ha tomado en años que Esteban habría reconocido como verdaderamente Mendoza. Elegir la independencia sobre la conformidad cómoda. Arturo debe estar furioso. Apopléjico, confirmó Carmen con evidente satisfacción, lo que me lleva a mi propuesta.
Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y la deslizó por la mesa. Llevaba el nombre de una de las firmas de capital privado más prestigiosas de la Ciudad de México. Ricardo Gómez es un viejo amigo, explicó. Su firma gestiona un fondo de inversión de impacto social enfocado en iniciativas de equidad económica. Le hablé de fundaciones financieras. Está interesado en conocerte. Miré la tarjeta, momentáneamente sin palabras. El acceso a un fondo de ese calibre podría transformar fundaciones financieras de un piloto regional a un modelo nacional casi de la noche a la mañana. ¿Por qué haces esto?, pregunté finalmente. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. En parte porque tu programa tiene un mérito genuino, en parte porque admiro tu resiliencia frente al mal comportamiento de mi familia, y en parte porque veo en ti el espíritu que hizo exitosos a los Mendoza en primer lugar, el espíritu que mi yerno ha intentado tanto erradicar de la familia en favor de un estatus vacío. ¿Ayudarme no te pondrá en conflicto con Arturo? Su sonrisa se volvió traviesa, desmintiendo sus 85 años. Querida, he estado en conflicto con Arturo desde el día en que se casó con mi hija. La diferencia es que ahora he dejado de ser cortés al respecto. 2 semanas después, me reuní con Ricardo Gómez y su equipo de inversión. La reunión, que esperaba fuera una introducción preliminar, se convirtió en una inmersión profunda de 3 horas en el modelo, metodología y métricas de éxito de fundaciones financieras. Al final, se comprometieron a una inversión sustancial que permitiría la expansión a 5 ciudades adicionales en el primer año. A medida que la noticia del programa se difundía por las redes profesionales, surgieron otras oportunidades. Un banco regional ofreció proporcionar cuentas de cheques gratuitas para los participantes del programa. Una empresa tecnológica donó laptops para nuestros talleres. Antiguos colegas ofrecieron su experiencia como voluntarios. Lo que había comenzado como un proyecto de recuperación personal estaba evolucionando hacia un movimiento. 6 meses después de la reunión fatídica, Fundaciones Financieras lanzó su primer taller oficial en el Centro Comunitario de Tepito, donde alguna vez asistía a programas después de la escuela. 40 participantes llenaron la sala. Madres solteras, trabajadores del sector servicios, jóvenes de las vecindades, residentes mayores con ingresos fijos, personas como las que crecí, enfrentando los mismos desafíos financieros que mi madre había navegado con determinación y creatividad. Mientras estaba frente a ellos, explicando la estructura del programa e introduciendo a nuestro equipo, sentí una profunda sensación de alineación. Aquí era exactamente donde debía estar, haciendo precisamente lo que debía hacer, no porque impresionara a los Mendoza o probara mi valía ante la familia de Diego, sino porque hablaba del núcleo de quien siempre había sido. Diego asistió al lanzamiento, sentado silenciosamente en la última fila, apoyando sin insertarse. Después, mientras recogíamos materiales, ayudó a apilar sillas y recolectar formularios de evaluación, solo otro voluntario en lugar del heredero de una fortuna de transporte. «Esto es extraordinario, Val», dijo mientras cargábamos la última caja en mi auto. «La energía en esa sala, la forma en que la gente respondió contigo. Pueden decir que realmente entiendes sus desafíos». «¿Por qué lo hago?», respondí. «Los viví. Mi madre los vivió. Estos no son problemas abstractos para mí». Asintió, su expresión pensativa. «He estado pensando en algo que me dijo mi abuela recientemente, sobre los primeros inversionistas de Esteban Mendoza, cómo venían de las mismas comunidades en las que creció. Ella también me contó esa historia», dije sorprendida. «Dijo que Esteban creía que el éxito financiero no significaba nada si no elevaba a la comunidad que lo hacía posible». Señaló hacia el centro comunitario. «Lo que estás haciendo aquí está más alineado con los valores originales Mendoza que cualquier cosa que mi padre haya hecho con la empresa en 20 años». La observación me pareció tanto irónica como validante. Había pasado años intentando demostrar que era digna del nombre Mendoza, solo para descubrir que mis inclinaciones naturales estaban más alineadas con sus principios fundacionales que las de aquellos que ahora guardaban su legado con tanto celo. Me han ofrecido un puesto en una startup de transporte», continuó Diego.
Están desarrollando prácticas sostenibles para la industria. Camiones eléctricos, optimización de rutas para reducir emisiones, operaciones de carga neutrales en carbono. Es todo lo que intenté que mi padre considerara durante años. ¿Lo vas a tomar? Creo que sí. Sus ojos encontraron los míos buscando. Pero quería hablar contigo primero. Significaría un corte limpio con Transportes Mendoza, con la influencia de mi padre, con la herencia que ha sostenido sobre mi cabeza desde que fui lo suficientemente grande para entender lo que significaba. Las implicaciones eran significativas. Arturo había dejado claro que la posición de Diego como heredero, tanto de la empresa como de la fortuna familiar, dependía de su rol continuo dentro de Transportes Mendoza. Elegir este nuevo camino significaría alejarse no solo del negocio familiar, sino potencialmente de su derecho financiero de nacimiento. ¿Estás preparado para eso? Pregunté cuidadosamente. Creo que debo estarlo, dijo, su expresión resuelta. Estos últimos meses, viéndote construir algo significativo, algo alineado con tus valores, me han hecho darme cuenta de cuánto he comprometido los míos para mantener la paz con mi padre. No quiero vivir más así. En ese momento, vi a Diego claramente, no como el heredero Mendoza con el que me había casado, sino como el hombre que estaba luchando por convertirse, independiente de las expectativas y juicios de su familia. Creo que deberías tomar el puesto, dije, si es lo que realmente quieres. Lo es, dudó. Luego añadió, y quiero que realmente lo intentemos de nuevo, Valeria. No como un Mendoza y la mujer que llamaron interesada, sino como dos personas construyendo vidas fieles a sí mismas. Si eso es algo que tú también quieres. La pregunta quedó entre nosotros, cargada con meses de reevaluación y crecimiento. Estudié su rostro, la sinceridad en sus ojos, la tensión en su mandíbula que hablaba de miedo y esperanza. Este era Diego, despojado de la certeza Mendoza, vulnerable y genuino de una manera que raramente se permitía ser. Creo, dije cuidadosamente, que me gustaría ver quiénes nos convertimos cuando ambos estamos plenamente en nuestra propia verdad, y luego decidir si esas personas pertenecen juntas. Asintió, aceptando la incertidumbre honesta de mi respuesta. Eso parece justo, y más honesto de lo que hemos sido el uno con el otro en mucho tiempo. Mientras regresábamos a la Roma, reflexioné sobre la distancia que ambos habíamos recorrido desde la reunión. Mi humillación pública se había convertido en un catalizador para la transformación, dolorosa pero finalmente necesaria. Si nuestro matrimonio sobreviviría, seguía siendo una pregunta abierta, pero cada uno de nosotros estaba finalmente convirtiéndose en la persona que necesitaba ser, con o sin el otro. Lo que ninguno de nosotros podía haber anticipado era cuán rápido cambiarían las circunstancias externas. Justo cuando Fundaciones Financieras ganaba impulso y Diego se preparaba para unirse a la startup de transporte sostenible, vientos económicos adversos se acumulaban contra Transportes Mendoza, fuerzas que, en meses, llevarían a la orgullosa familia a mi puerta, buscando la experiencia que una vez habían desestimado como irrelevante. La interesada estaba a punto de convertirse en su última esperanza de salvación financiera, un giro de eventos que pondría a prueba no solo mis capacidades profesionales, sino la persona en la que me había convertido al reclamar mi voz y mi valía. 18 meses después de la infame reunión Mendoza, Fundaciones Financieras había evolucionado de un concepto apasionado a una realidad próspera. Nos habíamos expandido a 12 ciudades en México, con planes para un lanzamiento nacional el año siguiente. Nuestros talleres habían atendido a más de 3,000 participantes, muchos de los cuales habían obtenido mejores empleos, iniciado pequeños negocios o comprado casas utilizando el conocimiento y las estrategias financieras que proporcionamos. La organización había crecido a 22 empleados de tiempo completo, trabajando desde nuestra modesta sede en el centro de la Ciudad de México, un espacio de almacén convertido que renovamos para incluir aulas, oficinas de asesoría financiera privada y un área de trabajo de concepto abierto.
Las paredes exhibían historias de éxito de graduados del programa. La familia migrante que abrió un restaurante después de aprender a navegar préstamos para pequeños negocios. La madre soltera que compró su primera casa. El joven de las vecindades que aseguró becas para la universidad después de trabajar con nuestro especialista en finanzas educativas. Mi visión original se había expandido más allá de los talleres para incluir asesoría individual, programas dirigidos a demografías específicas y trabajo de defensa dirigido a la reforma de políticas financieras. Teníamos asociaciones con cooperativas de crédito, bancos comunitarios y empresas tecnológicas interesadas en llegar éticamente a mercados marginados. Más significativamente, comenzamos a capacitar a graduados del programa para convertirse en facilitadores, creando oportunidades de empleo, mientras asegurábamos que nuestra enseñanza permaneciera arraigada en la experiencia comunitaria. Acababa de terminar una reunión con nuestro equipo de expansión cuando Marisol, nuestra directora de operaciones, apareció en la puerta de mi oficina, su expresión inusualmente incierta. «Hay alguien que quiere verte», dijo. «No tiene cita, pero es insistente». «¿Quién es?», pregunté, revisando mi calendario para confirmar que no había pasado por alto una reunión. «Arturo Mendoza», respondió Marisol, bajando la voz. «Tu suegro». El nombre me dio un vuelco. No había visto a Arturo desde la reunión, 18 meses antes, y no habíamos tenido ninguna comunicación directa en ese tiempo. A través de Diego, sabía que Arturo había estado furioso por la partida de su hijo de Transportes Mendoza, aún más cuando Diego se unió formalmente a Ecotransporte, la startup de transporte sostenible que se había convertido en un competidor menor en segmentos de mercado específicos. ¿Dijo que quiere?, pregunté, ganando tiempo para componerme. «Solo que es un asunto familiar privado», respondió Marisol. Dudó. Luego añadió: «Puedo decirle que no estás disponible si prefieres». Consideré la opción brevemente. Nada me obligaba a ver a Arturo Mendoza, especialmente dado nuestro historial. Pero la curiosidad venció a la cautela. «No, está bien. Hazlo pasar. Pero, Marisol, ¿puedes llamarme en 15 minutos con un asunto urgente, por si acaso?» Ella asintió, entendiendo la solicitud de una estrategia de salida potencial. Momentos después, Arturo Mendoza entró en mi oficina. Los 18 meses desde la última vez que lo vi no habían sido amables con él. La presencia imponente que recordaba había disminuido notablemente. Su traje perfectamente cortado le quedaba ligeramente holgado, y líneas profundas se habían grabado alrededor de sus ojos y boca. Lo más sorprendente era el cambio en su porte. La autoridad confiada reemplazada por una tensión que se manifestaba en la rigidez de sus hombros y la forma en que su mirada recorrió mi oficina antes de posarse finalmente en mí. «Valeria», dijo, su voz carente de su resonancia habitual. «Gracias por recibirme sin cita previa». Gesticulé hacia la silla de visitantes frente a mi escritorio. «¿En qué puedo ayudarte, Arturo?» Se sentó rígidamente, colocando una carpeta de cuero en su regazo. «Esto es difícil», comenzó, la admisión claramente costándole. «Me encuentro en necesidad de tu experiencia profesional». De todas las razones que podría haber imaginado para su visita, esta estaba entre las menos probables. «¿Mi experiencia?», repetí, incapaz de mantener el escepticismo fuera de mi voz. «Sí». Abrió la carpeta y sacó varios documentos, colocándolos cuidadosamente en mi escritorio. Transportes Mendoza enfrenta desafíos financieros significativos. Nuestros socios bancarios han expresado preocupaciones sobre nuestra liquidez y estructura de deuda. Requerimos un análisis financiero integral y un plan de reestructuración de alguien con conocimiento especializado en finanzas corporativas. Eché un vistazo a los documentos: estados trimestrales, acuerdos de préstamos, proyecciones de flujo de efectivo. Incluso una mirada superficial revelaba tendencias preocupantes. ¿Por qué acudir a mí? Hay docenas de firmas de consultoría financiera en la Ciudad de México con experiencia en reestructuración corporativa. La mandíbula de Arturo se tensó. La situación requiere discreción familiar. No soy precisamente familia a tus ojos, señalé.
como dejaste abundantemente claro en la reunión. Un rubor subió por su cuello. Eso fue desafortunado. ¿Desafortunado? Repetí. Es una forma de describir humillar públicamente a tu nuera. No vine a revisitar desagradables del pasado, dijo, su tono endureciéndose brevemente antes de que visiblemente se contuviera. El hecho es que estás casada con mi hijo y posees la experiencia financiera que requerimos. Diego y yo estamos separados, lo corregí. Aunque no nos habíamos divorciado formalmente, 6 meses antes habíamos decidido que vivir separados nos daría el espacio para desarrollar plenamente nuestras identidades independientes antes de determinar nuestro futuro. La decisión había sido mutua y notablemente amistosa, un desacoplamiento consciente más que una ruptura acrimoniosa. Arturo parecía genuinamente sorprendido. No estaba al tanto. Diego no lo ha mencionado. Lo hemos mantenido privado, interrumpí. Es entre nosotros. El punto es que la discreción familiar no aplica aquí. Hay numerosos consultores financieros calificados que podrían ayudarte. Ninguno con tu trasfondo particular, dijo Arturo, un dejo de desesperación colándose en su voz. Ninguno que entienda tanto de finanzas corporativas como de alternativas de banca comunitaria. Ninguno que haya demostrado tu capacidad para identificar fuentes de financiamiento, no convencionales, y enfoques de reestructuración. Sus palabras me parecieron tanto irónicas como calculadas. El mismo trasfondo y capacidades que una vez había desestimado como inadecuadas frente a los estándares Mendoza, ahora se presentaban como singularmente valiosas. Has estado investigándome, observé. He estado revisando tu trabajo con fundaciones financieras, reconoció. Tu organización ha logrado cosas notables en muy poco tiempo. Tu enfoque para la reestructuración financiera de pequeños negocios en dificultades es particularmente relevante para nuestra situación actual. La realización de que Arturo Mendoza no solo había investigado mi trabajo, sino que había encontrado valor en él, fue desconcertante. Durante años había buscado reconocimiento de los Mendoza, alguna confirmación de que mis capacidades profesionales importaban. Ahora esa validación había llegado, pero solo porque Arturo necesitaba algo de mí. Antes de que pudiera responder, Marisol apareció en mi puerta. Lamento interrumpir, pero está esa llamada urgente esperando. La Asociación de Guadalajara. La estrategia de salida que había solicitado, justo a tiempo, podría usar fácilmente esta interrupción para terminar la reunión, para decirle a Arturo que consideraría su solicitud y le respondería más tarde, un despido cortés que me permitiría procesar este desarrollo inesperado. En cambio, me encontré diciendo, diles que devolveré la llamada en 30 minutos. Esta reunión necesita mi atención completa. Después de que Marisol se fue, me volví hacia Arturo. ¿Qué estás pidiendo exactamente? Un análisis financiero completo y un plan de reestructuración para Transportes Mendoza, dijo, las palabras saliendo más rápidamente ahora. Necesitamos identificar ineficiencias, renegociar términos de deuda, potencialmente desinvertir ciertos activos y explorar opciones de financiamiento alternativo. El consorcio bancario nos ha dado 60 días para presentar un plan viable o exigirá nuestros préstamos. Los documentos ante mí contaban una historia más clara que la redacción cuidadosa de Arturo. Transportes Mendoza estaba potencialmente enfrentando la bancarrota, una reversión impactante para una empresa que había sido la piedra angular de la industria del transporte terrestre en México durante generaciones. ¿Qué pasó?, pregunté, la curiosidad genuina superando cualquier satisfacción que podría haber sentido por las dificultades del Imperio Mendoza. Los hombros de Arturo se hundieron ligeramente. Múltiples factores. La expansión sudamericana enfrentó obstáculos regulatorios que no anticipamos. 2 de nuestros camiones más grandes requirieron reparaciones extensas más allá de la cobertura del seguro. La recesión económica golpeó particularmente fuerte al transporte. Hizo una pausa. Y sin la gestión de Diego de las cuentas internacionales, hemos perdido varios clientes clave. El reconocimiento del valor de Diego para la empresa debió costarle mucho a Arturo. Desde que dejó Transportes Mendoza, Diego había prosperado en Ecotransporte,
ayudando a la startup a asegurar contratos sustanciales de clientes conscientes del medio ambiente que valoraban su enfoque sostenible. ¿Le has pedido ayuda a Diego?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Es complicado, respondió Arturo, confirmando mi suposición. Hubo cierta acritud cuando se fue. Lo desheredaste, traduje sin rodeos. Le dijiste que no era bienvenido en el negocio familiar ni en casa. Amenazaste con sacarlo de tu testamento. La expresión de Arturo se tensó. Compartió esas conversaciones privadas contigo. Podemos estar separados, pero aún nos comunicamos, dije. Y esas conversaciones privadas afectaron mi vida también. Un silencio tenso se asentó entre nosotros. Arturo lo rompió primero, su voz más baja que antes. Estaba enojado. Dije cosas que tal vez no debí. Pero el hecho es que Diego eligió dejar el negocio familiar en un momento crítico, llevándose su experiencia y relaciones con clientes a un competidor. Un competidor con el que podrías haber colaborado, señalé. Diego intentó durante años interesarte en prácticas de transporte sostenible. Desestimaste sus ideas como poco prácticas y costosas. Ahora esas mismas ideas están ayudando a Ecotransporte a prosperar mientras Transportes Mendoza lucha. La mandíbula de Arturo trabajó mientras visiblemente se contenía de una réplica cortante. El Arturo Mendoza que conocía nunca habría tolerado tal crítica directa. Que lo soportara ahora hablaba volúmenes sobre su desesperación. Lo que necesito saber, continué, es por qué estás realmente aquí. ¿Por qué yo, específicamente? Porque sospecho que no se trata solo de mi experiencia financiera, que nunca valoraste antes. Me miró directamente por primera vez desde que entró en mi oficina. Carmen sugirió que lo hicieras. ¿Carmen? No había hablado con la abuela de Diego en varios meses, aunque había sido una defensora de fundaciones financieras desde su inicio. Ella cree que posees tanto las habilidades para abordar nuestra situación financiera como la discreción para manejarla apropiadamente, dado tu historial con la familia. Traducción. Carmen pensó que podría ayudar a pesar de tener todas las razones para no hacerlo. La percepción era típica de su pensamiento estratégico. Entiendo. Recogí los documentos, apilándolos cuidadosamente. Necesitaré revisarlos adecuadamente antes de darte una respuesta. También necesitaré acceso completo a todos los registros financieros, no solo estos documentos resumidos. La esperanza brilló brevemente en el rostro de Arturo. Por supuesto, todo lo que requieras. No estoy aceptando nada aún, advertí. Necesito determinar si es una situación que puedo abordar ética y prácticamente. Fundaciones financieras es mi prioridad. Entiendo, dijo Arturo, aunque su tono sugería que esperaba que los intereses comerciales tuvieran precedencia natural sobre el trabajo sin fines de lucro. Algunas suposiciones eran demasiado profundas para ser fácilmente desechadas, incluso en una crisis. Si acepto ayudar, continué, mis honorarios no serán descontados por mi conexión con tu familia. De hecho, dado el historial complicado, podrían necesitar ser más altos para compensar el estrés adicional involucrado. Un destello del antiguo Arturo, indignado por ser tratado como un cliente estándar en lugar de conferirle un favor al buscar mis servicios, cruzó su rostro antes de que el pragmatismo se reafirmara. Eso es razonable. Mientras se preparaba para irse, recogiendo su carpeta y levantándose de la silla, sentí curiosidad por una última cosa. Arturo, una pregunta más. ¿Sabe Diego que estás aquí? Hizo una pausa, su expresión ilegible. No, y preferiría que no se enterara aún, dadas las dinámicas familiares. Asentí, sin hacer promesas. Mientras Arturo alcanzaba la puerta, lo llamé. Arturo, una cosa más. ¿Qué piensa Elena de que busques mi ayuda? Su espalda se tensó. Mi esposa entiende que circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Después de que se fue, me quedé inmóvil, procesando la inversión de dinámicas de poder sin precedentes que acababa de presenciar. Arturo Mendoza, quien me había desestimado como una interesada por debajo de la posición de su familia,
ahora buscaba mi asistencia profesional para salvar la misma fortuna que una vez había insinuado que me casé con Diego para acceder. La ironía era casi demasiado perfecta, como si el universo hubiera orquestado una lección cósmica de humildad específicamente para el patriarca Mendoza. Parte de mí, la chica herida de Tepito, que había soportado años de desdén sutil y no tan sutil, quería saborear su incomodidad, hacer que se humillara un poco más antes de aceptar ayudar. Pero otra parte reconoció la vulnerabilidad humana debajo de la fachada de Arturo. Su negocio estaba fallando, su legado familiar estaba en riesgo, su relación con su único hijo estaba fracturada. Debajo de la arrogancia y el prejuicio, había un hombre viendo cómo todo lo que valoraba se le escapaba. Recogí los documentos y salí de mi oficina, deteniéndome en el escritorio de Marisol camino a la salida. «Necesito tomar el resto de la tarde para un asunto personal», le dije. «¿Podrías reprogramar mis citas restantes?» «Por supuesto», respondió. Luego añadió con preocupación. «¿Todo está bien? Pareces un poco conmocionada». «Solo un blast del pasado inesperado», aseguré. «Nada que no pueda manejar». En lugar de ir a casa, me encontré caminando hacia el pequeño parque cerca de nuestras oficinas. Necesitaba espacio para pensar, para procesar no solo la solicitud de Arturo, sino mi propia reacción ante ella. La respuesta obvia sería declinar, decirle a Arturo que sus problemas financieros eran un castigo kármico por su trato hacia mí, que tendría que buscar ayuda en otro lado. Pero mientras me sentaba en una banca con vista al Paseo de la Reforma, me di cuenta de que esa respuesta sería satisfactoria solo momentáneamente. Reforzaría la narrativa que siempre había existido entre nosotros, una de antagonismo y juicio mutuo, en lugar de crear posibilidades para algo nuevo. Saqué mi teléfono y llamé a doña Carmen Mendoza. «Me preguntaba cuándo tendría noticias tuyas», respondió, su voz cálida a pesar del tono conocedor. «Asumo que Arturo te ha visitado». «Lo sabías», repliqué, no como una pregunta, sino como una observación. «Lo sugerí», confirmó. «Con bastante fuerza, de hecho, aunque estoy segura de que lo presentó como su propia idea». «¿Por qué?», pregunté directamente. «¿Por qué enviarlo a mí, de todas las personas?» «Por 2 razones», respondió Carmen sin dudar. «Primero, porque genuinamente eres la persona mejor calificada para la situación. Lo que Arturo necesita no es solo una reestructuración financiera, sino una reimaginación completa de lo que Transportes Mendoza podría ser en la economía moderna. Tu trabajo con fundaciones financieras demuestra exactamente ese tipo de pensamiento innovador. Y la segunda razón, porque tanto Arturo como tú necesitan esta oportunidad. Él, para reconocer que los valores que ha desestimado, incluidos los tuyos, podrían ser exactamente lo que podría salvar lo que más valora. Y tú, para demostrar que tu valía nunca ha estado definida por su reconocimiento de la misma. Su evaluación fue característicamente incisiva, atravesando pretextos hasta el corazón del asunto. «¿Qué tan grave es realmente?», pregunté. «¿La situación de la empresa es peor de lo que muestran los documentos?» «Peor», dijo Carmen gravemente. «Arturo es orgulloso, pero no estúpido. No habría acudido a ti si quedaran otras opciones. Transportes Mendoza tiene quizás 90 días antes de que la bancarrota sea inevitable sin una intervención significativa. ¿Y crees que puedo proporcionar esa intervención? Creo que puedes ofrecer algo que ningún consultor financiero tradicional podría, una perspectiva no limitada por la sabiduría convencional que creó esta crisis en primer lugar». Su voz se suavizó ligeramente. «Pero Valeria, decidas lo que decidas, hazlo por ti misma, no por obligación al nombre Mendoza, no por resentimiento persistente hacia Arturo, ni siquiera por afecto hacia Diego o hacia mí. Elige según lo que sirva a tu propio propósito y principios». Después de colgar, me senté observando la actividad del Paseo de la Reforma. Autos, peatones, vendedores ambulantes, cada uno siguiendo su propio curso, mientras se acomodaba a la presencia de los demás. Una metáfora, quizás, para lo que Carmen estaba sugiriendo. Que podía trazar mi propio camino mientras reconocía mi conexión con los Mendoza,
ni definida por ni completamente independiente de esa relación. Cuando finalmente dejé el parque, mi decisión estaba tomada. Tomaría la reestructuración financiera de Transportes Mendoza, no como un favor a Arturo o una obligación hacia la familia en la que me había casado, sino como un desafío profesional que se alineaba con mis propios valores y experiencia. Si los métodos que había desarrollado para fundaciones financieras podían aplicarse para salvar una corporación tradicional, validaría mi enfoque en una escala mayor, potencialmente abriendo puertas para una reforma económica más amplia. A la mañana siguiente, llamé a Arturo y delineé mis términos. Transparencia financiera completa, plena autoridad para explorar soluciones no convencionales, una tarifa de consultoría de nivel ejecutivo y ninguna interferencia de su parte durante la fase de evaluación. Para mi sorpresa, aceptó todas las condiciones sin negociar, evidencia adicional de su desesperación. Lo que no le dije a Arturo fue que también había llamado a Diego inmediatamente después de hablar con Carmen. Nuestra relación, aunque alterada por la separación, seguía construida sobre respeto y honestidad mutuos. No trabajaría en el negocio de su familia sin su conocimiento, independientemente de las preferencias de Arturo. Es tu decisión, había dicho Diego después de que le expliqué la situación. No necesitas mi permiso o aprobación. Lo sé, respondí, pero quiero entender cómo te sientes al respecto. Esta es la empresa que dejaste, el padre que amenazó con desheredarte. Diego guardó silencio por un momento. Dejé Transportes Mendoza porque no estaba evolucionando, porque mi padre se negaba a ver que las viejas formas de hacer negocios estaban quedando obsoletas, pero nunca quise verlo fracasar. Demasiadas personas dependen de esos empleos, demasiada historia se perdería. Entonces, ¿estás de acuerdo con que trabaje con Arturo? Más que de acuerdo, dijo con sorprendente certeza. Si alguien puede ayudarles a adaptarse sin perder lo que hace que Transportes Mendoza valga la pena salvar, eres tú. Siempre has visto posibilidades que otros pasan por alto. Su confianza significó más de lo que había esperado, validando no solo mis capacidades profesionales, sino la comprensión que habíamos desarrollado de las fortalezas del otro. La semana siguiente pasó en un torbellino de análisis financiero. Reuní un pequeño equipo de empleados de fundaciones financieras, con experiencia en finanzas corporativas, que podían asistir sin comprometer nuestros programas en curso. Convertimos una oficina trasera en una sala de guerra, con paredes cubiertas de proyecciones financieras, organigramas y análisis de mercado. El panorama que emergió era tanto peor como más prometedor de lo que Arturo había presentado. El negocio principal de Transportes Mendoza, el transporte terrestre tradicional a lo largo de rutas establecidas, estaba luchando contra competidores más ágiles, con menores costos generales, pero ciertos activos, específicamente sus extensas propiedades logísticas y capacidades especializadas de manejo de carga, estaban significativamente subvaluados y subutilizados. Más preocupante era la cultura corporativa que se había desarrollado bajo el liderazgo de Arturo, aversa al riesgo, jerárquica y resistente a la innovación. Esta estancación cultural había acelerado el declive de la empresa, alejando a empleados talentosos y previniendo la adaptación a condiciones cambiantes del mercado. El viernes por la tarde, al completar mi primera semana de análisis, estaba estudiando datos de seguros de transporte, cuando una alerta de texto de nuestro sistema de seguridad del edificio me notificó de un visitante. La transmisión de video mostró a Elena Mendoza, la madre de Diego y esposa de Arturo, parada en nuestra área de recepción. A diferencia del aspecto agotado de Arturo, Elena parecía exactamente como la recordaba. Elegantemente vestida con un traje de diseñador, su cabello perfectamente peinado, su postura impecable. En nuestros 5 años de matrimonio, siempre había sido fríamente cortés conmigo, ni abiertamente hostil como Arturo, ni genuinamente aceptadora. La encontré en el área de recepción, en lugar de llevarla a mi oficina, estableciendo un límite sutil. Elena, esto es inesperado. Valeria, asintió fríamente. Espero no estar interrumpiendo algo importante. De hecho, estoy en medio de analizar las finanzas de la empresa de tu esposo, respondí directamente. Asumo que por eso estás aquí.
Una ligera tensión alrededor de sus ojos fue la única indicación de que mi franqueza la había incomodado. Arturo mencionó que había contratado tus servicios. Pensé que podríamos discutir el arreglo tomando un café. No tengo tiempo para un café, dije, manteniendo la cortesía profesional pero sin pretender amabilidad social. Pero podemos hablar aquí brevemente. Elena miró alrededor del área de recepción, con sus muebles funcionales simples y paredes que mostraban historias de éxito de los participantes de fundaciones financieras. Nada como los entornos refinados que ella frecuentaba, quizás en algún lugar más privado. La llevé a una pequeña sala de conferencias cercana, cerrando la puerta por privacidad, pero dejándonos visibles a través de paneles de vidrio, manteniendo la transparencia con mi equipo, que estaba comprensiblemente curioso por esta visitante inesperada. ¿En qué puedo ayudarte, Elena?, pregunté una vez que nos sentamos. Me estudió por un momento antes de hablar. Has cambiado, observó. Hay una certeza en ti que no estaba antes. Construir algo significativo tiende a tener ese efecto, respondí. Sí, tu fundación, asintió hacia la oficina más allá de las paredes de vidrio. Arturo dice que es bastante exitosa. Educación financiera comunitaria, ¿verdad? Fundaciones financieras. Proporciona programas de alfabetización y empoderamiento financiero prácticos para comunidades marginadas, aclaré, usando nuestra descripción estándar. Pero sospecho que no viniste a discutir mi organización. Elena sonrió débilmente. Directa, como siempre. Muy bien. Vine a entender tus intenciones respecto a Transportes Mendoza. Mis intenciones están claramente delineadas en el acuerdo de consultoría que firmó tu esposo, dije. Proporcionar un análisis financiero integral y un plan de reestructuración. Sí, el arreglo oficial. Desestimó esto con un gesto. Estoy preguntando por tus motivaciones personales, Valeria. Esta situación presenta una oportunidad obvia para resarcir agravios pasados. La implicación era clara. Sospechaba que podría usar esta oportunidad para vengarme, para dañar intencionalmente a la empresa o la reputación de la familia. La suposición era tanto insultante como reveladora del propio marco ético de los Mendoza. La idea de que el poder se usaría naturalmente para la retribución. Estoy abordando esto como una asignación profesional, dije con calma. Mi historial personal con tu familia es irrelevante para el análisis financiero. ¿Lo es? Las cejas perfectamente esculpidas de Elena se alzaron ligeramente. Me resulta difícil de creer. Después del brindis de Arturo en la reunión, que fue, lo admito, de mal gusto, y las dificultades posteriores entre tú y Diego, sería solo humano albergar algo de resentimiento. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Elena, al contrario de lo que tú y Arturo parecen creer, no me defino en oposición a la familia Mendoza. No estoy interesada en vengarme o en la vindicación. Estoy interesada en hacer un buen trabajo que se alinee con mis valores. ¿Y salvar Transportes Mendoza se alinea con esos valores?, preguntó, la curiosidad genuina superando brevemente su compostura practicada. Si puede salvarse de una manera que cree más oportunidades económicas y sostenibilidad, sí, respondí honestamente. Transportes Mendoza emplea a cientos de personas cuyas vidas dependen de ello. Tiene recursos que, redirigidos adecuadamente, podrían generar un beneficio significativo para la comunidad. Esas posibilidades me interesan profesionalmente, independientemente del nombre en el membrete de la empresa. Elena me estudió con nueva atención, como si me viera claramente por primera vez. ¿Realmente lo dices en serio? Así es. Me incliné ligeramente hacia adelante. Elena, necesito volver al trabajo. Si tu preocupación era que podría socavar deliberadamente a la empresa por animosidad personal, puedes estar tranquila de que no es mi intención. Mi reputación está construida sobre la integridad, no sobre la retribución. Se levantó para irse, alisando su falda ya impecable. Una última pregunta, si me permito. ¿Has hablado con Diego sobre esto? Sí, dije simplemente. A diferencia de algunos miembros de la familia Mendoza, creo en la transparencia con las personas que me importan.
Un rubor tocó sus mejillas, lo más cercano a la incomodidad que jamás había visto en ella. ¿Y su reacción? Fue de apoyo a mi decisión profesional, dije deliberadamente, sin elaborar sobre nuestra conversación privada. En la puerta, Elena hizo una pausa. ¿Sabes? Cuando Diego te trajo a casa por primera vez, le dije a Arturo que no durarías un año en nuestro mundo, que las diferencias de trasfondo y expectativas serían insuperables. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Valeria, creo que esta es la primera vez que estoy contenta de haberme equivocado. Con esa admisión inesperadamente amable, se fue, dejándome volver a los datos financieros que determinarían el destino del legado Mendoza. Un legado que ahora, irónicamente, estaba trabajando para preservar. El lunes siguiente, exactamente 10 días después de la visita inicial de Arturo, convoqué una reunión en la sede de Transportes Mendoza para presentar mis hallazgos preliminares. La gran sala de juntas, con su mesa de caoba y pinturas al óleo de camiones que habían construido la fortuna familiar, sería el escenario de una conversación sin igual en su historia de 120 años. La sala de juntas de Transportes Mendoza estaba cargada de tensión cuando entré con mi equipo, llevando carpetas con nuestro análisis preliminar. La mesa de caoba, pulida hasta reflejar la luz de los candelabros, estaba rodeada por los principales ejecutivos de la empresa, todos hombres mayores que yo, con expresiones que oscilaban entre el escepticismo y la cautela. Arturo Mendoza ocupaba la cabecera, flanqueado por su esposa, Elena, y el director financiero, Carlos Villanueva, un leal de la familia desde hacía décadas. Doña Carmen Mendoza, cuya presencia me sorprendió pero no me desconcertó, estaba sentada cerca de la ventana, observándolo todo con su característica intensidad serena. Había preparado esta presentación con precisión quirúrgica, consciente de que no solo estaba presentando un plan financiero, sino desafiando un siglo de tradición Mendoza. Mi equipo y yo habíamos trabajado sin descanso, analizando cada aspecto de las operaciones de la empresa, desde contratos de transporte hasta costos de mantenimiento de la flota. Lo que encontramos fue una empresa al borde del colapso, pero con un potencial latente que podría salvarse con cambios audaces y una visión completamente nueva. Buenos días, comencé, proyectando una confianza que había perfeccionado a lo largo de los años, primero en las aulas de la UNAM y luego en las salas comunitarias de fundaciones financieras. Gracias por recibirme hoy. Mi equipo ha completado una evaluación inicial de la situación financiera de Transportes Mendoza. Los documentos frente a ustedes resumen nuestros hallazgos y recomendaciones preliminares. Distribuí las carpetas, observando las reacciones mientras los ejecutivos hojeaban las páginas. Los gráficos mostraban una caída constante en los ingresos, márgenes de ganancia erosionados y una deuda que crecía exponencialmente. Pero también incluían un análisis de activos subutilizados, almacenes estratégicamente ubicados, rutas especializadas de carga y una fuerza laboral experimentada que, con el liderazgo adecuado, podría ser un motor de recuperación. Transportes Mendoza enfrenta una crisis existencial, dije sin rodeos. La combinación de obstáculos regulatorios, ineficiencias operativas y una recesión económica ha llevado a la empresa a un punto de inflexión. Sin una intervención inmediata, la bancarrota es probable en menos de 90 días. Un murmullo recorrió la sala. Carlos Villanueva, el director financiero, frunció el ceño. Señora Torres, con todo respeto, estas proyecciones parecen excesivamente pesimistas. Hemos superado recesiones antes. Con todo respeto, señor Villanueva, respondí, manteniendo mi tono firme pero profesional. Las condiciones actuales no tienen precedentes. Los competidores han adoptado tecnologías y modelos de negocio que Transportes Mendoza no ha igualado. La salida de clientes clave tras la partida de Diego Mendoza ha exacerbado estas vulnerabilidades. El nombre de Diego provocó un silencio incómodo. Arturo se removió en su asiento, pero no intervino. Elena mantuvo su expresión neutral, aunque sus manos, entrelazadas sobre la mesa, se tensaron ligeramente. Sin embargo, continué, la empresa no está sin esperanza.
Nuestras recomendaciones se centran en 3 áreas: optimización de activos, reestructuración financiera y transformación cultural. Proyecté un gráfico en la pantalla detrás de mí, detallando el valor estimado de las propiedades logísticas de la empresa. Sus almacenes en Monterrey, Guadalajara y Tijuana están subutilizados. Arrendar o vender una porción de estos espacios podría generar efectivo inmediato para aliviar la presión de la deuda. Un ejecutivo de operaciones, Javier Rojas, levantó la mano. Esos almacenes son esenciales para nuestras rutas principales. Reducir su capacidad podría limitar nuestra flexibilidad. Entiendo la preocupación, respondí. Por eso proponemos una asociación estratégica con operadores logísticos más pequeños que puedan compartir el espacio, reduciendo costos mientras se mantiene la capacidad operativa. Este modelo ya ha demostrado ser exitoso en fundaciones financieras, donde hemos ayudado a negocios comunitarios a optimizar recursos compartidos. La mención de mi organización provocó miradas de sorpresa. Estaba claro que muchos en la sala aún veían mi trabajo como un esfuerzo benéfico menor, no como un modelo aplicable a una corporación como la suya. Pero Carmen, desde su asiento junto a la ventana, asintió ligeramente, animándome a continuar. En cuanto a la reestructuración financiera, proseguí, recomendamos renegociar los términos de los préstamos con el consorcio bancario, utilizando los ingresos proyectados de los activos optimizados como garantía. También sugerimos explorar financiamiento alternativo, como fondos de inversión de impacto social, que priorizan la sostenibilidad y la responsabilidad comunitaria. Carlos Villanueva resopló audiblemente. ¿Fondos de impacto social? Esto es una empresa de transporte, no una organización sin fines de lucro. Señor Villanueva, dije mirándolo directamente, los fondos de impacto social representan miles de millones de pesos en capital global. Han financiado proyectos de infraestructura en toda América Latina, incluidos operadores de transporte que adoptan prácticas sostenibles. Ignorar esta fuente de capital sería un descuido estratégico. Arturo alzó una mano, silenciando a Villanueva antes de que pudiera responder. Continúa, Valeria, dijo, su tono neutro pero atento. Finalmente, dije, pasando a la parte más delicada de la presentación, Transportes Mendoza necesita una transformación cultural. La empresa ha operado bajo un modelo jerárquico que desalienta la innovación y aliena al talento. La salida de Diego es un ejemplo claro de esto. Retener y atraer a los mejores empleados requerirá un liderazgo que valore las ideas nuevas y fomente la colaboración. La sala quedó en silencio. Mencionar la partida de Diego nuevamente fue un riesgo calculado, pero necesario. La resistencia de Arturo a las ideas de su hijo había contribuido directamente a la crisis actual. Ignorarlo sería omitir una verdad crítica. Estas son nuestras recomendaciones preliminares, concluí. Con su aprobación, mi equipo puede comenzar a desarrollar un plan detallado de implementación, con hitos claros para los próximos 60 días. Arturo se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileando sobre la carpeta. Tu análisis es exhaustivo, dijo lentamente. Pero algunas de estas propuestas, particularmente la venta de activos y los cambios culturales, son significativos. ¿Qué garantía tenemos de que funcionarán? No hay garantías, respondí honestamente. Pero lo que sí puedo asegurar es que continuar con las prácticas actuales conducirá al colapso. Mis métodos han ayudado a organizaciones, desde pequeños negocios en Tepito hasta cooperativas en Xochimilco, a adaptarse de crisis similares. La pregunta no es si Transportes Mendoza puede permitirse cambiar, sino si puede permitirse no hacerlo. Carmen rompió el silencio que siguió. Valeria, tu propuesta requiere que la empresa abandone supuestos de larga data. ¿Qué supone respaldará estas acciones? ¿Cómo planeas ganar el apoyo de los stakeholders que, como algunos aquí, podrían resistirse? Sonreí, agradecida por su intervención estratégica, que me permitió abordar la resistencia de frente. Construiremos apoyo demostrando resultados rápidos en áreas de bajo riesgo, como la optimización de un solo almacén. También involucraremos a líderes de opinión dentro de la empresa, empleados respetados que puedan defender el cambio. Finalmente,
comunicaremos una visión clara de lo que Transportes Mendoza puede ser. No solo una empresa de transporte, sino un líder en logística sostenible que conecta comunidades mientras protege el medio ambiente. Elena, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló por primera vez. ¿Y cómo encaja Diego en esta visión? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino porque fue Elena quien la hizo. Diego no es parte de este plan, dije cuidadosamente. Sin embargo, su experiencia en transporte sostenible podría ser un recurso valioso si la empresa decide colaborar con Ecotransporte u otras startups innovadoras. Arturo frunció el ceño, claramente incómodo con la mención de la empresa de su hijo. Pero antes de que pudiera responder, Carmen intervino nuevamente. Arturo, Valeria ha presentado un plan que no solo aborda nuestras necesidades financieras inmediatas, sino que posiciona a Transportes Mendoza para el futuro. Esteban habría reconocido la audacia de esta visión. La pregunta es si tú lo harás. El uso del nombre de Esteban fue un movimiento deliberado, recordando a Arturo la verdadera herencia Mendoza. No privilegio heredado, sino innovación nacida de la necesidad. La sala esperó su respuesta, el aire cargado de expectativa. Finalmente, Arturo asintió. Procedan con el plan de implementación, dijo. Quiero actualizaciones semanales y acceso completo a tu equipo. Por supuesto, respondí. Mi equipo comenzará de inmediato. Mientras la reunión concluía, los ejecutivos salieron de la sala, murmurando entre ellos. Elena se quedó atrás, acercándose a mí mientras recogía mis materiales. Valeria, dijo en voz baja, lo que hiciste hoy no fue fácil. Gracias. Su gratitud, aunque inesperada, fue genuina. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondí, manteniendo la profesionalidad. Ella asintió. Luego añadió, espero que consideres hablar con Diego. Creo que le gustaría saber lo que estás haciendo aquí. No respondí directamente, pero sus palabras se quedaron conmigo mientras dejaba la sede de Transportes Mendoza. La idea de reconectar con Diego, no como exesposos o herederos de un legado complicado, sino como profesionales con valores compartidos, era atractiva, pero aún incierta. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de actividad. Mi equipo y yo trabajamos incansablemente para implementar el plan de reestructuración. Arrendamos una porción del almacén de Monterrey a un operador logístico local, generando ingresos inmediatos que usamos para renegociar un préstamo clave. Identificamos rutas de transporte ineficientes y las consolidamos, reduciendo costos operativos en un 12%. También comenzamos talleres internos para los empleados, enfocados en fomentar la innovación y la colaboración, inspirados en los métodos de fundaciones financieras. Arturo, fiel a su palabra, nos dio autonomía, aunque sus actualizaciones semanales a menudo venían con preguntas incisivas que reflejaban su escepticismo persistente. Sin embargo, los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. Los bancos extendieron el plazo de pago de los préstamos, y un fondo de impacto social expresó interés preliminar en financiar una transición hacia una flota parcialmente eléctrica. Una tarde, mientras revisaba datos de rendimiento de rutas en mi oficina, recibí un mensaje de Diego. Escuché que estás haciendo milagros en Transportes Mendoza. ¿Café? Quiero saber más. Sonreí, sintiendo una mezcla de nostalgia y curiosidad. Respondí. Mañana, 10 a.m., café de la esquina en la Roma. Tú invitas. El encuentro con Diego fue sorprendentemente fácil. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, hablando primero de nuestros respectivos trabajos. Su progreso en Ecotransport, mi expansión de fundaciones financieras y ahora el desafío de Transportes Mendoza. La conversación fluyó sin la tensión que había marcado nuestras interacciones al final de nuestro matrimonio. Estoy impresionado, Val, dijo Diego, sosteniendo su taza de café. No solo por lo que estás haciendo con la empresa, sino por cómo lo estás haciendo. Estás trayendo tus valores al negocio de mi familia, algo que yo nunca pude lograr. No es solo mi trabajo, dije. Es también una oportunidad para demostrar que las ideas que ambos creíamos, sostenibilidad,
comunidad, equidad, pueden funcionar incluso en una corporación tradicional. Diego asintió, pensativo. He estado pensando en lo que mi abuela dijo sobre los primeros inversionistas de Esteban. Me hace querer explorar cómo Ecotransporte podría asociarse con comunidades locales, tal vez incluso con tu programa. La idea encendió una chispa. Eso podría ser poderoso, dije. Fundaciones financieras podría capacitar a comunidades para participar en proyectos logísticos sostenibles, mientras Ecotransporte proporciona la infraestructura. Podríamos crear un modelo que otros en la industria quieran replicar. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento sentí la conexión que nos había unido al principio. Una visión compartida de un mundo más equitativo, impulsada por nuestra capacidad para trabajar juntos. ¿Y nosotros?, preguntó Diego, su voz suave. ¿Hay espacio para algo más que una colaboración profesional? No respondí de inmediato, sopesando la pregunta. No lo sé, dije finalmente. Ambos somos diferentes ahora, más fieles a nosotros mismos. Creo que deberíamos ver a dónde nos lleva esta colaboración, como socios en el trabajo primero. Luego, tal vez, podamos explorar qué más es posible. Diego sonrió, aceptando mi respuesta con una gracia que me recordó por qué me había enamorado de él. Me parece un buen comienzo. En las semanas siguientes, Transportes Mendoza continuó su recuperación. Los ingresos del arrendamiento de almacenes estabilizaron el flujo de efectivo, y los talleres internos comenzaron a cambiar la cultura de la empresa, con empleados proponiendo ideas para nuevas rutas y servicios. El Fondo de Impacto Social comprometió una inversión inicial, permitiendo la compra de los primeros camiones eléctricos de la empresa. Arturo, aunque nunca lo admitió abiertamente, comenzó a deferir a mis recomendaciones con menos resistencia. En una reunión final, cuando presenté el plan de reestructuración completo, me miró a través de la mesa y dijo: «Valeria, has hecho más de lo que esperaba. Esteban estaría orgulloso». Las palabras, aunque simples, llevaron un peso inesperado. No necesitaba la aprobación de Arturo, pero escucharlas marcó un cierre, una validación de que mi trabajo había trascendido los prejuicios que una vez me definieron a sus ojos. Carmen, siempre la estratega, me llamó después de esa reunión. «Has cambiado el rumbo de Transportes Mendoza», dijo. «Pero, más importante, has cambiado cómo esta familia se ve a sí misma. Eso es un legado mucho más grande». Mientras Fundaciones Financieras continuaba creciendo y mi colaboración con Diego en Ecotransporte tomaba forma, sentí un profundo sentido de propósito. La chica de Tepito, una vez llamada interesada por los Mendoza, había reescrito su narrativa, no solo salvando su negocio, sino demostrando que la verdadera riqueza no está en la herencia, sino en el impacto que uno crea. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, caminé por las calles de la Roma, sabiendo que mi historia, y la de los Mendoza, estaba lejos de terminar. Pero esta vez la escribiría en mis propios términos, con la certeza de que mi valía nunca había dependido de su reconocimiento, sino de la fuerza que siempre había llevado dentro de mí,